Muy bien, entonces ayer logramos hacer una introducción al tema de la resurrección. Yo diría que lo fundamental que nos puede quedar de ese primer ejercicio de la noche anterior es el hecho de que la resurrección tiene diferentes lecturas en las diferentes comunidades que escriben los evangelios. Esto por el hecho de que cada una tiene una experiencia particular y una situación particular con la cual quiere iluminar a partir del resucitado. Por eso vemos relatos diferentes, aunque hay sitios, lugares y personas comunes. Lo otro que podríamos rescatar tiene que ver un poco con lo que afirmaba ayer sobre cómo la experiencia del resucitado se vuelve un hecho histórico en tanto que puede plasmarse en una narrativa, en este caso una narrativa teológica, y a partir de allí adquiere pues todo una fuerza que le permite a las comunidades posteriores seguir teniendo esa misma experiencia. Experiencia que requiere dos cosas. Primero, el anuncio de los otros y la posibilidad de creer en lo que el otro me está anunciando, partiendo del hecho, claro está, de que creo en el otro porque ese que me está anunciando la buena nueva de la resurrección lo hace porque lo ha experimentado, no simplemente porque lo escuchó y simplemente quiere transmitir eso que escuchó ella, sino porque ha habido una experiencia. Y lo segundo, que es fundamental también, el encuentro personal con el resucitado. Si el encuentro no se da con el encuentro personal no se da con el resucitado, va a ser muy complicado llegar también a esa experiencia de fe. Luego decíamos entonces que nos metemos un poco en la estructura del Evangelio de Juan, porque esos son los dos primeros relatos de Pascua, son tomados de allí según la liturgia que nosotros tenemos. Particularmente son tomados los del capítulo 20, no tomamos los del 21 todavía, pero yo quiero hacer mención a ese capítulo porque me parece que es fundamental. En este esquema que aparece allí en sus pantallas, hablábamos de cómo el Evangelio de Juan tiene tres momentos muy particulares. Del capítulo 1 al 19, todo el desarrollo de la cristología. La cristología, pues, para los que de pronto no son muy conocedores de estos términos teológicos, pues corresponde a todo lo que es la reflexión teológica sobre Cristo, que parte desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19 en el Evangelio de San Juan. El capítulo 20, la cristología se convierte en neumatología, por una simple razón, porque ya no está. La revelación final de Cristo, podríamos decir, en el Evangelio de Juan, termina con la muerte en la cruz. Allí es donde la revelación definitiva. Esa cristología entonces se vuelve neumatología porque la iglesia empezará a vivir de la presencia del Espíritu. Neumatología es, o neuma, que su palabra es griega, hace referencia al Espíritu Santo o al aliento de vida, que es el que va a continuar animando las comunidades. Y en el capítulo 21, la cristología de los capítulos, el capítulo 1 al 19 y del capítulo 20 se convierte en eclesiología, es decir, la iglesia surge es a partir del anuncio de Cristo, de su vida y de la presencia del Espíritu. Eso es lo que hace que la iglesia surja. A eso corresponde el término de eclesiología. Luego entonces arrancamos con el primer relato de Pascua. Yo decía que podríamos ver el capítulo 20 y el 21 en este esquema, dos actos, un intermedio y un malentendido. Los dos actos corresponden al primero que vimos anoche, cuando María Magdalena va a la tumba, la encuentra vacía, llama a Pedro y al discípulo amado, ellos van, verifican y el último es el que termina por creer. Ese podría ser el primer acto. Y el segundo acto tiene que ver con el capítulo 21, todo el capítulo 21, cuando Pedro llama a los compañeros a pescar, intentan toda la noche, no logran nada, y al amanecer aparece el Señor a la orilla y se da allí un banquete eucarístico que lo miraremos más adelante. Esos serían los dos actos. El intermedio es el encuentro entre María Magdalena y el resucitado,
Y el malentendido es la situación que se presenta con Tomás cuando el Señor se aparece y este que no se encontraba presente en la comunidad decide, pues, o pide más bien una evidencia, una prueba física para poder llegar a la fe. Pero ya miraremos entonces más adelante esto. Vimos entonces el primer acto, que yo lo llamaría también o lo podríamos llamar el primer relato, que es el que nos presenta el primer domingo de Pascua, Juan 21:9. Hablábamos un poco allí de las significaciones que tienen las actitudes del ver. Entonces, por ejemplo, hablamos de en el español, en nuestras Biblias en español aparecen todos los términos o los verbos en vio María, vio Juan, vio Pedro, pero en realidad cuando vamos al griego esa palabra no aparece de la misma manera, sino que hay una diferencia entre el mirar, el contemplar y el creer o el confiar. ¿Sí? Bien, un poco yo creo que esta diapositiva podría reubicarnos o volvernos a ubicar en eso que mencionábamos de ese primer relato, una ambientación teológica que se enmarca dentro de lo que es el primer día de la semana. Decíamos que en este primer relato no aparecen ángeles, ni hay truenos, ni relámpagos, ni terremotos, como sí en los sinópticos, pero no aparecen es porque, pero eso no significa de que no haya toda una ambientación teológica. Por el contrario, la ambientación teológica está en las primeras palabras del narrador cuando dice el primer día de la semana para referirse a la nueva creación. Hablamos también de las reacciones de los protagonistas, la reacción de María Magdalena, de Simón Pedro, el discípulo amado, y finalmente lo que es el proceso para llegar a creer. El proceso para llegar a creer implica primero miramos, luego contemplamos y finalmente tomamos o damos el salto a la fe. Vimos también esta diapositiva en la que nos preguntábamos cómo una tumba vacía puede ser la evidencia de la resurrección. Entonces hablamos de las evidencias están primero pues en el vacío, sin duda alguna, el hecho de que la tumba esté vacía, pero también en el sudario y en las vendas. Esto tiene unos significados bien interesantes y lo que van a indicarnos es palabras más, palabras menos, que Jesús o la manera como se ubica, se encuentran las vendas y el sudario es para indicar que el que estaba allí no estaba muerto, sino que estaba dormido. Y al estar dormido, pues ha sido levantado y vuelve a la vida. De hecho, aparece una expresión muy interesante cuando dice el narrador, y las vendas estaban puestas en un lugar. ¿Sí? No dice cuál lugar, simplemente el lugar. En la tradición judía sacerdotal, el lugar hace referencia al Santo Santorum, era el lugar donde Dios se posaba para bendecir al pueblo. Entonces se convierte la tumba, por así decirlo, en un nuevo santo santorum, en un nuevo lugar santo, desde donde va a ser bendecida y animada toda la creación. Por eso el relato empieza diciendo el primer día de la semana o el octavo día. La tumba vacía, la tumba está vacía para que los que no crean puedan ver. Recuerden que el Evangelio de Juan va a luchar todo el tiempo con eso, ante las que personas que quieren evidencias, pero la única evidencia que les va a dar el Evangelio es una tumba vacía. Entonces está vacía con un propósito, o al menos el narrador así nos describe la escena, para que puedan ver. Y terminábamos diciendo con este texto, con este primer relato, que es un texto que al parecer busca resolver diferencias eclesiales. Esas diferencias se van a extender incluso hasta el capítulo 21 y resueltas las diferencias eclesiales es posible empezar el nuevo proyecto de misión. ¿Cuáles son esas diferencias eclesiales? En el Evangelio podemos ver la evidencia de dos tendencias o de dos líneas eclesiales. La tendencia petrina, que se basa en la autoridad, en la institucionalidad, y la iglesia o las comunidades jovánicas que son carismáticas y que, y que su carisma es el amor, es el amor fruto de esa amistad tan cercana con Jesús. Entonces, allí el hecho de que los dos discípulos vayan a la tumba, estamos viendo allí un primer inicio de querer resolver las diferencias entre las diferentes comunidades. Y es muy interesante porque Pedro, aunque corrobora y las evidencias o las contempla en el verbo griego, ¿sí? Pero no significa que crea. En cambio, el discípulo amado, el discípulo amado sí termina
creyendo, es decir, no necesita la comprobación, sino te da el salto de fe. Entonces allí estamos ante dos comunidades bien interesantes y vemos un inicio de resolver esas diferencias fruto de las dos líneas que representan en este pasaje. Pero la situación o las diferencias van a quedar resueltas ya en el capítulo 21. Todo el capítulo 21 nos va a indicar cómo se resuelve esa situación. Bien, entonces, así, ahí quedamos ayer. Hoy miraremos lo que yo llamo el intermedio, o digamos que la estrategia que he utilizado para hacerlo un poco más ameno el asunto. El intermedio está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 1-18. Voy a leerlo para que nos podamos ubicar. Estaba María junto al sepulcro afuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Muy bien, miren, si ustedes recuerdan ayer, decíamos que María fue muy temprano al sepulcro, dice que al amanecer, entre claro y oscuro, dicen algunas traducciones, y cuando ella fue al sepulcro, vio de lejos la tumba abierta, o la piedra corrida, y fue a anunciarle a los discípulos. Es decir, en el primer acto, ella toma la iniciativa sin haber comprobado nada, sin verificar nada, toma la iniciativa y le comunica a Pedro y al discípulo amado. Pero ya aquí, en este intermedio, ella ya no va por iniciativa propia, sino que es enviada, ¿sí? Por eso, lo que decía ayer, el hecho de que los discípulos no crean lo que dice María Magdalena en el Evangelio de Juan y de hecho en los otros evangelios sinópticos, es porque ellas están comunicando algo, pero todavía no están convencidas de que efectivamente ha resucitado. Incluso este pasaje pone en evidencia eso, de que ella todavía sigue llorando, sigue esperando que aparezca el cuerpo. Ella todavía sigue buscando a un muerto, aunque eso tiene un significado pues muy profundo dentro del Evangelio de Juan, y lo vamos a mirar en este esquema que les he presentado. Entonces miren la diferencia entre el texto de ayer y el texto de hoy. Ayer ella fue por iniciativa propia que va a anunciar a los discípulos, y hoy ya es enviada a hacerlo, que son dos elementos diferentes. Muy bien, miren este esquema en el que podríamos ver el intermedio. El intermedio es una boda escatológica, de hecho, podríamos denominarla así. ¿Por qué una boda? Miren lo que sucede en la escena que acabamos de leer. María, después de que Pedro y Juan, o bueno, Pedro y el discípulo amado comprobaron la situación y el discípulo amado creyó, ellos se devuelven. Pero María Magdalena se queda allí en el sepulcro. Ella se queda allí en el sepulcro. Y aunque está llorando, el texto es muy claro decir que ella está llorando, con la cabeza mirando al piso según la posición, porque no reconoce en primera instancia a Jesús. Ella está allí, permanece en el sepulcro en una actitud de acompañamiento y de espera. Ella no está allí, si bien está llorando porque no sabe dónde está el cuerpo, su actitud es de acompañamiento y está esperando algo. ¿Y por qué está acompañando? ¿O qué es lo que hace en esta actitud de acompañar?
Lo que podríamos decir de María Magdalena es que más allá de pensar en una mujer como tal, tendríamos que pensar en la comunidad. En la Biblia es muy habitual que el pueblo o la mujer, o cuando se habla más bien de la mujer, en el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel. ¿Sí? El profeta Oseas, por ejemplo, utiliza mucho esa figura. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la mujer, no referimos ya al pueblo de Israel, sino a la comunidad. Entonces, más allá de ver solamente a María Magdalena, una mujer, una persona, tendríamos que ver en el relato, que esa es la intención del narrador, ver a la comunidad. Pues el hecho de que la comunidad en esta mujer esté en el sepulcro llorando es una manera de que está acompañando el duelo o está acompañando al esposo que ha muerto, ¿sí? Y está esperando algo de ese esposo. Es decir, de una otra manera está la esperanza, y este intermedio nos podría decir, en esa actitud de espera, que está la esperanza en la comunidad de que Él resucite. Y por eso, mientras se da la resurrección, ella acompaña, la comunidad acompaña en el sepulcro a el esposo, al amado. ¿Por qué permanece María allí? Ella permanece, o ¿por qué permanece la comunidad en el sepulcro? Permanece por amor. Y lo que decíamos ayer, hay una relación muy estrecha entre la comunidad del discípulo amado y Jesús, que de hecho él no se va a identificar como Juan propiamente, pero sí nos va a indicar que hubo una relación muy estrecha, una amistad muy cercana, una amistad de amor entre ese discípulo y el maestro. Y por ende, esa comunidad joánica o esa comunidad del discípulo amado está allí esperando fruto por esa amistad que tiene, por ese amor. Pues cuando se da ese acompañamiento, esa espera, entonces viene, esa es la primera escena. Luego viene la segunda, es la segunda escena, después del llanto, de la espera, viene el encuentro con el esposo o con Jesús, que ya está resucitado, ya la espera el acompañamiento frente al difunto o frente al esposo que duerme, ya termina y pasamos a el encuentro con el esposo, con Jesús, que en primera instancia no es reconocido. Recuerden que esa siempre es la pelea o el caballito de batalla de los sinópticos. Siempre esa incertidumbre para reconocer al resucitado. Pues en ese primer encuentro ella no reconoce y piensa que es el cuidador del lugar, pero finalmente cuando él le habla, que es el que toma la iniciativa, un muerto no puede hablar, en cambio los vivos sí pueden hablar. Cuando él habla es para indicar que está vivo, que ha resucitado, y entonces la esposa levanta la cabeza e intenta tocarlo. El gesto de tocarlo vuelve y juega el asunto de querer tocar, ver tocar para poder creer, pues lo que va a representar allí es un acto nupcial. Es decir, aquí ese encuentro de María, Rabuní, maestro, y el intento de querer tocarlo, hay una traducción que es la Biblia de Jerusalén, la versión del 2000, que nos dice que pareciera ser que sí lo tocó. ¿Sí? Esta versión que yo traigo es de la página Ciudad Redonda, que es una muy buena página para tomar textos, pero la versión de Jerusalén, de la versión del año 2000, nos va a decir, o pareciera ser que nos indica que sí lo tocó porque dice, suéltame. ¿Sí? Aquí en este que acabamos de leer dice, no me toques. Y en la versión de Jerusalén dice, suéltame, que no he subido al Padre. Entonces pareciera que sí lo toca. Pero frente al hecho de que se toquen o no, lo que podemos ver en ese cruce de miradas, de levantar la mirada a María y verlo, estamos allí ante un acto nupcial. Es decir, porque ella lo ha reconocido por la voz. Pues al reconocerlo, ya cree. Y por eso después viene el tercer acto o el tercer momento de este intermedio, y es que tras el acto de creer, ¿dónde está el hecho de creer? En que ella levante la mirada y lo reconozca, ¿sí? Ya no piense que es el cuidador, sino que reconozca al maestro, por eso su expresión Raboní, maestro, para indicar que lo reconoció, y si lo reconoció es porque creyó. Y es tras el acto de creer que es posible que ahora sí María Magdalena o la comunidad pueda salir a anunciar el Evangelio. ¿Y a quién se lo va a ir a anunciar? En primer lugar, a Pedro. Entonces, miren el asunto de las comunidades o de las líneas de las comunidades. Una vez más, en el pasaje anterior es Juan, el discípulo amado, el que cree, primero antes que Pedro.
Y ahora María, que está, o la comunidad que está en María, la comunidad jovánica, es la, es la primera en que cree y va a comunicarle a Pedro que todavía no ha terminado de dar el salto. Ha contemplado cuando fue al sepulcro, pero no ha dado el salto de la fe. Entonces, miren, el resultado de ese acto nupcial entre la comunidad, María Magdalena allí, y Jesús, o el resucitado, el Raboní, es lo que permite que, que surja el envío misionero y que ese envío misionero se caracterice entonces por el asunto o el amor como el elemento vital de esta relación. Entonces miren que este intermedio es bien interesante. Desafortunadamente la liturgia no suele ponerlo en los domingos de Pascua, pero es un intermedio muy interesante porque nos dice que lo que va a venir después de en lo que es el anuncio misionero, la vida en misión, es fruto de este acto nupcial que es propio entre la comunidad jovánica y el resucitado. Este acto no se da, o este intermedio no aparece en los evangelios sinópticos, es propio de la comunidad jovánica que quiere reforzar esta idea de la amistad, fruto del amor que hay entre la comunidad del discípulo amado y el maestro. De hecho, le comentaba a alguien hoy que si nosotros vemos el texto desde esta perspectiva, este intermedio como una boda, como un acto nupcial, resuelve el complot que ha habido muchas veces en torno a la idea de que Jesús y María Magdalena se casaron y que tuvieron una hija y que ahí surgió el Santo Grial y todo lo que ha dado pues en la Edad Media y hace unos pocos años con el famoso Código Da Vinci que intentaban, pues podría decirlo así, una teoría de complot, pues desmontar un poco este asunto de la fe cristiana, pero en realidad efectivamente sí hay una boda, ¿sí? Un acto nupcial, pero esa boda no es una boda de dos personas eh, que se aman y van a hacer una familia y van a tener hijos y se van a quedar solo allí, no. Ahí es una boda nupcial escatológica en la que más que ver a María Magdalena tenemos que ver es a la comunidad que se une estrechamente a Jesús y es la primera en creer. Bien. Bueno, después de ese intermedio, pues viene el malentendido, o lo que yo llamo el malentendido. Me disculpan si no es el término, pero es la estrategia que he empleado para poder acercarnos a estos textos de Pascua del Evangelio de Juan en el capítulo 20. ¿Cuál es el malentendido? Yo creo que todos lo hemos leído porque la liturgia en el segundo domingo nos lo presentó, ¿sí? Lo voy a leer simplemente para que lo recordemos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto en mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos, en medio estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Bien, rápidamente, fíjense en la parte del texto que he resaltado en rojo y con negrilla. ¿Sí? Un poco esas palabras o frases son las que vamos a desarrollar para mirar por qué yo denomino el malentendido, antes de pasar al segundo y último acto que nos presenta el Evangelio de Juan. Otra vez vuelve a aparecer el término el primer día de la semana. ¿Sí? Recuerden que el primer día de la semana ya nos ubica en una dimensión, en una dimensión escatológica, el octavo día. También, obviamente, que cuando se utiliza el término el primer día de la semana es para indicar que la comunidad está en una celebración eucarística o en una celebración de la fracción del pan, porque finalmente eso es la liturgia. La liturgia es la evocación del octavo día, o lo que los judíos llaman la Shekinah, que es el descanso de Dios. Miren lo que aparece cuando dice que Jesús se presentó en medio de ellos, ¿sí? Y uno se preguntaría, pero se presentó en medio de ellos y si la puerta está cerrada, ¿cómo hizo para aparecerse? Bueno, era lo que decíamos ayer. Los discípulos, el Evangelio de Juan está convencido de que Jesús no es un fantasma, ni es un espíritu, ni es una invención, es alguien real. Entonces, una vez más aparece aquí ese referente. La repetición de la paz esté con ustedes, la insistencia de darles la paz, ¿sí? O de que recuperen la paz. Vamos a ver eso qué sentido tiene. El hecho de recibir el Espíritu Santo para que continúen el ministerio de la reconciliación que decíamos ayer y lo repetíamos hoy. La invitación de Jesús, que yo diría que es un reto, más bien es como Jesús está retando a Tomás, ¿sí? Venga pues, haga lo que usted estaba diciendo, estaba usted muy aceleradito, venga y haga lo que quiere o lo que dice que quiere hacer. Vienen como algunas ideas que podemos resaltar. Miren esta expresión, ¿sí? Y con esto, con este pasaje cierra el capítulo 20 del Evangelio de Juan. ¿Dónde empezó el capítulo 20 de Juan? En un sepulcro, y en un sepulcro vacío, al que la comunidad representada de María Magdalena va a buscar a un muerto. Pero ahora, una vez más, volvemos al sepulcro de la comunidad. Yo le denominaría así. ¿Por qué vamos del sepulcro de Jesús al sepulcro de la comunidad? Del sepulcro de Jesús ya no tiene ese efecto porque ha resucitado, pero finalmente allí lo depositaron y porque estaba muerto. Pero vamos al sepulcro de la comunidad. ¿Y por qué yo hablo del sepulcro de la comunidad? Incluso mire que aquí podríamos incluir, hacer una reflexión bien interesante para nosotros. Dice el texto que es el primer día de la semana y están allí reunidos, es decir, están celebrando la liturgia, la fracción del pan, o lo que llamemos hoy el culto, la Eucaristía, la están celebrando. Y a pesar de que la están celebrando, ¿sí? Esa comunidad está como muerta. Por eso utilizo el término del sepulcro de Jesús al sepulcro de la comunidad. ¿Por qué están como muertas? Y aquí viene el primer referente. ¿Por qué están como muertas? Porque viene el efecto, vamos a ver los efectos del temor, ¿sí? La comunidad tiene miedo y por miedo está encerrada. Y a pesar de que celebran la fracción del pan, la liturgia, que supuestamente es donde Jesús está vivo, donde celebramos a Jesús muerto y resucitado, pues finalmente esta comunidad no ha podido resucitar todavía, porque todavía no ha creído, pero todavía no ha dado ese salto que el narrador del Evangelio de Juan nos quiere invitar a dar, ¿sí? Al salto de creer y de creer porque confiamos y lanzarnos o emprender la misión. Y miremos entonces por qué no se ha podido dar eso, por el efecto que tiene el temor. Miren, por temor, las autoridades judías y romanas mataron a Jesús. Ellos lo mataron por temor, porque sentían miedo de que lo que él decía o hacía pudiera generar una revuelta en el pueblo y fue mejor matarlo. De hecho, el Evangelio de Juan lo va a decir que por allá el sumo sacerdote dijo, es que es mejor que muera uno por el pueblo, porque si no lo matamos, entonces nos vuelve un problema. Ellos tienen miedo, ¿sí? Tienen tanto miedo incluso que el Evangelio de Mateo va a decir
que es mejor poner unos guardias en la tumba para que la vigilen durante 3 días, porque luego van y se roban el cuerpo de los discípulos y dicen que resucitó. Miren todo lo que suscita el temor. El temor lleva a estas autoridades a matar a Jesús e incluso a seguir cuidándolo durante la estancia en el sepulcro. Pero eso es por un lado. Y por el otro lado, el temor de la comunidad. ¿Qué genera? ¿Cuál es el efecto del temor, del temor en la comunidad que los lleva a estar encerrados? Y una comunidad que cree en Cristo resucitado no puede estar encerrada. Bueno, ahora nos toca por el coronavirus y por la cuarentena, pero aún así no podemos sentirnos encerrados. Tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir comunicando al resucitado. Y más aún en este tiempo en que se generan inquietudes, interrogantes, en nuestros hermanos creyentes, hasta en nosotros mismos, ¿sí? Y leía un texto hace poco de un religioso norteamericano que decía, en tiempos de pandemia también tenemos que seguir, son válidas las preguntas, son válidas los temores, son válidas las incertidumbres, porque finalmente eso hace parte de nuestra existencia humana. Lo importante no es que nos quedemos allí, lo importante es que a la luz del resucitado aprendamos a superar esos temores y nos lancemos, ¿sí?, a comunicar esa buena noticia, aunque estemos encerrados, ya no por temor, sino por la situación de pandemia que estamos enfrentando. Entonces miren que el temor hace que la comunidad, aunque ya se le anunció la resurrección, permanezca todavía escondida, temerosa de lo que les pueda pasar. Y eso es una forma de permanecer muertos. Por eso el término o la frase de entrada del sepulcro de Jesús al sepulcro de la comunidad. Pero vamos a ver que cuando se supera este malentendido que lo encabeza Tomás, desafortunadamente o afortunadamente, cuando se supera el malentendido, entonces viene el anuncio o la salida, viene la iglesia en salida que nos ha insistido tanto Francisco y sale ya a anunciar con alegría y sin temor la resurrección. Entonces, lo primero que podemos determinar de este malentendido son los efectos del temor. Y yo los invito para que en este tiempo no tengamos temor, o si lo experimentamos que es muy humano, ¿sí?, y lo podemos sentir, que eso no nos gane, que el temor no sea el que nos gane. Si creemos en Cristo resucitado, pues el temor no va a ser lo que va a permanecer en nosotros. Lo que va a permanecer en nosotros es la esperanza, es el ánimo, es el amor, es el deseo de comunicar a Jesús de la manera que podamos en estos tiempos de cuarentena. Luego vienen entonces los efectos de la resurrección, cuando Jesús se aparece en medio y les anuncia la paz o les trae la paz y les da el Espíritu, pues entonces como si la comunidad resucitara. De hecho, ubiquémonos aquí en el acto de creación del que nos presenta el Génesis. En el principio dice el Génesis, había solamente el caos y oscuridad. Pero en medio de ese caos y oscuridad que puede ser lo que produce el temor, ¿sí?, y que es lo que vimos en la primera parte, en los efectos del temor, pues en medio del caos y de la oscuridad, Dios hace que la luz aparezca y empieza la creación. Entonces Dios, bueno, entre el acto de crear, entre el caos y la oscuridad se mueve el espíritu. Recuerden el texto. Y se mueve el espíritu, se cierne el espíritu, el ruaj de Yahvé. Y superado el caos y la oscuridad, entonces viene la luz de la creación. Este relato es un relato de creación, podríamos decirlo así, porque estamos pasando de un sepulcro a otro en el que lo que viene a dar el resucitado es vida. ¿Y cuáles son los efectos de la resurrección? Dos, el resucitado se pone en medio de la comunidad para infundir su espíritu y devolverle la vida, es decir, la nueva creación. ¿Y por qué la nueva creación? Porque estamos en el octavo día, estamos en plena liturgia, en plena celebración de la comunidad. Y segundo, mire el segundo efecto, recuperada la vida por la paz. Por eso Jesús les dice en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, les traigo la paz o la paz con ustedes. Es decir, esa paz es la que les permite a ellos recuperar nuevamente su vida. Y a partir de allí, recuperada la vida, una nueva comunidad, una nueva creación, van a recibir el encargo de continuar con la obra de la reconciliación,
Esto es fundamental porque si la comunidad vence el temor, recupera la paz, recupera su vida, recupera el Ella me dice entusiasmo, recupera la fe, que y además de el audio, recibe el encargo hablar, de, recibe el encargo de continuar con la obra de la reconciliación, ya no se pueden quedar encerrados, tienen que así, salir, tienen que salir. así. Ahora, entre Déjele el el relato que viene por después, él, pero, ¿por qué salgo yo? Tú no debes saber uno. ¿Cómo así? Es uno, como si estás participando desde perdonen que yo trato de silenciar no se escucha. Ahora le hice, tuve que darle algo para que escuche. listo, qué pena con ustedes. Muy bien, entonces volvemos. Miren, entonces, en este relato tan bonito que viene de creación, de salir de la muerte para recuperar la vida y continuar con la obra reconciliadora, viene el malentendido, ¿sí? ¿Por qué el malentendido? Porque la comunidad no está completa. Y este también es un llamado del Evangelio de Juan a su comunidad y a las futuras comunidades, ¿sí? ¿Qué pasa? Tomás no se encuentra allí, como lo decía el texto. Entonces viene el problema que todavía al parecer no termina de resolver el Evangelio de Juan y ya se le va a acabar, ya se le van a acabar la tinta y el pergamino, porque recuerden que con el capítulo 20 pareciera ser que es un final ya, pero luego el 21 vuelve a dar otro comienzo. Son dos finales, un final anticipado y dos conclusiones. Pues miren, la necesidad de Tomás de ver y tocar para creer, confirma la importancia del encuentro personal con el resucitado, que era lo que les decía anoche. Ya la comunidad creyó y está entusiasmada, venció el temor, recuperó la paz, pero como no está Tomás, es decir, una persona, no está la persona, esa persona que puede representar a todos los que no creen o no han creído todavía, ahí el texto nos está demostrando una vez más la importancia del encuentro personal con el resucitado. Si los otros me anuncian ese mensaje, esa buena noticia, esa palabra, me lo hacen cercano, pero yo no he tenido el encuentro personal con el resucitado, va a ser muy difícil que la persona pueda creer. Y ahí que haría una otra reflexión a nivel pastoral nuestra muy importante tratar de generar todas las estrategias posibles para que las personas de nuestras comunidades puedan llegar a ese encuentro personal con el resucitado, que no solamente crean en nuestra palabra, que ellos también tengan esa experiencia personal. Eso es fundamental. Yo he tenido la posibilidad de revisar y de conocer varios proyectos de investigación en torno, por ejemplo, al cine, a las pequeñas comunidades de nueva evangelización. Y la preocupación que siempre he encontrado en estos proyectos, ya creo que son unos 5 que he tenido la posibilidad de acompañar o de conocer, de las personas que los diseñan, es que ven que el primer anuncio no logra el efecto. Entonces yo le decía a alguien, mire, el efecto, por más pedagogía que haya, por más metodologías y estrategias que haya en la pequeña comunidad, si la persona no tiene el encuentro personal, no va a pasar nada. Porque entonces lo otro que me están anunciando las demás personas, con todo el cariño, con todo el amor, con todo el compromiso, puede quedarse solamente en discursos para mí. Pero si no hay la experiencia personal, no va a suceder nada. Entonces yo les decía, he dicho a varias personas que han presentado sus proyectos, mire, piénsese más bien si la pedagogía o la metodología que estamos empleando no está llevando al otro al encuentro personal con el resucitado y por eso puede estar la deserción que se está suscitando en estas experiencias. Simplemente por eh, citar un ejemplo de los muchos que podríamos conocer. Y lo segundo que podemos ver en este malentendido es que hay algo que lo va a ayudar a resolver y que va a llevar a que Tomás pueda creer. ¿Qué es lo que va a llevar a Tomás a creer y que no le acepte el reto a Jesús de que lo toque, de que se acerque y lo toque para que compruebe los signos de la cruz? Cuando Jesús le muestra y le dice, mira mis manos, mira mi costado, ¿sí? El hecho cuando el narrador nos pone al resucitado mostrando esos signos, esas heridas, es para decir, para dejarle un mensaje al lector. ¿Cuál es el mensaje al lector? Que de hecho el narrador me está presentando la escena. Yo soy el lector, yo puedo ser Tomás.
¿sí? Yo puedo ser Tomás que estoy en ese proceso. ¿Cuál es la enseñanza o el mensaje que quiere mandar el narrador al lector cuando muestra los signos de la cruz en el cuerpo de Jesús? Primero, que Jesús no es un derrotado por el mal. Es cierto que estuvo crucificado y que murió en la cruz y que estuvo en el sepulcro, pero ahora está vivo delante de él. Por el contrario, Jesús es el vencedor de la muerte. Y como él ha vencido la muerte, por ende estamos en el octavo día. Vuelvo e insisto, estamos en la nueva creación. Y lo segundo, bueno, esto primero entonces para decir que quien cree en Jesús no sigue un derrotado, no sigue un muerto, pero como diría el Papa Francisco en algún momento, pero pareciera que sí seguimos es a un muerto y no a un vivo porque no hay alegría. Por eso lanzó su encíclica, ¿sí? Anunciar el Evangelio anunciar el Evangelio con alegría, ¿sí? Es importante entonces que tengamos presente que nosotros no seguimos a un muerto, nosotros seguimos al vencedor de la muerte y junto a él también la venceremos nosotros. Y la segundo mensaje al lector es que las heridas son muestra de amor. Juan termina el capítulo 19, que decíamos que es toda la cristología jovánica, diciéndonos que ese que muere en la cruz lo ha entregado todo, todo lo entregó en la cruz y lo entregó por fruto de su amor, todo lo entregó porque nos ama. Por tanto, que Jesús le muestre las heridas, las evidencias de la cruz a Tomás es para indicarle que lo ha amado mucho y es el amor, si yo acepto ese amor en el encuentro personal, ¿sí? Si yo como creyente en ese encuentro personal acepto ese amor de Jesús, pues automáticamente me lleno de ese amor y eso es lo que voy a ir a comunicar en la misión. No voy a comunicar otra cosa distinta, no voy a comunicar simplemente doctrina, rituales, pautas que deben de seguir las personas o cómo se deben de comportar. Yo lo que voy a comunicar al otro, a los otros en la misión es el amor, porque ese amor me ha tocado, aunque no me haya tocado, porque no, recuerden que no se da el encuentro físico, que nunca, de hecho nunca se va a dar. Entonces, es importante este malentendido porque nos permite ubicarnos a nosotros en una lectura anagógica. Recuerden que una lectura anagógica es que yo soy todos los personajes y al final de la narración yo decido qué personaje quiero ser. Si quiero ser este o aquel. En este caso, si yo decido ser Tomás, cuando termine la lectura, pues entonces esto me va a llevar a estas tres ideas que acabamos de exponer. Entonces, este malentendido es muy interesante porque pareciera ser que el Evangelio termina todavía, o al menos en el capítulo 20, termina como si Tomás no creyera, pero en realidad su necesidad es de un encuentro personal. ¿Sí? No es que no le crea a la comunidad, de hecho ya le creyó, yo le creo, lo que dicen está muy interesante, me llega, pero no me convence. ¿Por qué no me convence? Porque yo necesito el encuentro personal. Entonces no es que estemos ante un incrédulo acérrimo que no quiere, que se resiste a creer en Jesús, no, necesita el encuentro personal. Y creo que todos lo necesitamos. Entonces este malentendido realmente es muy interesante, o por eso yo lo llamo en esta metodología, lo llamo el malentendido, porque creo que nos deja una gran lección. Bien, recuerden que al final tendremos las preguntas para que de pronto la vayan anotando y me disculpan que siga así, pero la metodología del seminario nos exige eso. Vamos al segundo relato de Pascua, que arranca, o el segundo acto, como yo lo he llamado, segundo relato o segundo acto. Recuerden, dos actos, un intermedio y el malentendido. Este es un relato largo, ¿sí? Pero les pido comprensión porque es fundamental que lo leamos. Tiene 2 páginas y por favor, ya que no nos estamos viendo, los invito a que cierren los ojos para que con los ojos cerrados y con el corazón podamos escuchar ese texto porque es bellísimo y como decía un gran amigo claretiano, si no hubieran puesto este capítulo al final, este capítulo 21 y el capítulo 1, los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan no sería lo que es. Entonces, los invito en esa actitud. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades.
Ya estamos en Galilea, ya no estamos en Jerusalén. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, el de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron a la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de algún modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te... Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho: Pedro no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gracias por acompañarme en esa lectura. Miren, ¿cuál es la estructura de este largo capítulo? 25 versículos, ¿sí? Podríamos definirla básicamente en dos momentos, ¿sí? Primero, los discípulos en misión, en presencia del Señor, y la finalización con la Eucaristía. Ustedes me dirán: ¿cómo así que los discípulos en misión? Si ahí no dice que no fueron a predicar la palabra, ni mucho menos. Pues bien, miren que el lenguaje es muy interesante de este pasaje, ¿sí? Lo mismo podrían preguntar: ¿y cómo así que finalizan con una Eucaristía? Y a dónde aparece el vino, el pan y todo esto? Miren, los discípulos en misión, el hecho de que, ¿quién toma la iniciativa para ir a pescar? Pedro. Y convida a los otros discípulos, alrededor de 6, 7, 8, hay casi entre 6 y 8
si mal no recuerdo, mal contados hay allí que van a misión, o van a pescar, ¿sí? Van a pescar, van a la barca. Recuerden que ir al mar, la barca, la red, todo esto son los signos de la misión o los símbolos de la misión. Entonces, en realidad, y ya cambiamos de lugar. Recuerden que hasta el capítulo 20 estuvimos en Jerusalén, todo el desarrollo fue en Jerusalén, el sepulcro, la boda nupcial, el malentendido, todo eso fue en Jerusalén. Pero como ya la comunidad recibió el Espíritu, ya creyó con Tomás, que es el último que tiene ese encuentro personal, pues ya se mueven del lugar. De Jerusalén pasan al lago de Tiberíades o al lago de Galilea, que es lo mismo. Se van del sur al norte. ¿Y por qué al norte? Porque allá es el lugar de la misión. No es que Jerusalén no lo sea, en Jerusalén se va a quedar Santiago y un grupo, pero en realidad van es al norte porque allá es donde está la misión. Ir a pescar y todo esto representa la misión. Pero la primera parte que nos dice el texto es que la misión no fue exitosa. Y el pescado y las brasas y Jesús allí preparando es todo el escenario litúrgico eucarístico. Esa es la primera parte o la primera estructura del texto. Y la segunda, que es muy interesante, porque es una de las finalidades del pasaje, es la rehabilitación de Pedro en su misión pastoral, pero ya basada en el amor. Por eso Jesús le pregunta 3 veces. El Pedro se desanima por tanta preguntadera de lo mismo, ¿sí? Pero la insistencia de preguntar 3 veces lo mismo es para una forma de rehabilitarlo en su misión pastoral, pero esta misión ya no puede ser basada en la autoridad, que es la que representa a Pedro, sino que la misión debe estar basada en el amor por más autoridad que él sea y en el seguimiento. Es decir, a lo que a mí me interesa de usted no es que se preocupe si el otro va a vivir hasta que yo vuelva o no, o si no va a morir o no. Lo que me interesa es que usted me siga a mí. No siga mirando la otra comunidad y es que mire esa otra comunidad cómo vive, mire esa otra comunidad lo que hace. No, 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 no. Siga, es a mí al que ustedes me están siguiendo. Ahí vemos una intención de armonizar esas relaciones entre las comunidades. Entonces, esas son las dos partes del texto. La primera, la misión parcialmente fracasada de los discípulos, esta celebración con el Señor y la rehabilitación de la misión pastoral de Pedro. Pero miremos entonces qué nos dice este segundo relato de Pascua o el acto número 2 de, el Evangelio de Juan en los relatos de Pascua. Que menciona ahorita una relación de una rotación de lugar de Jerusalén a Galilea, porque ya se está en la misión. Miren entonces cómo podríamos ya ver cada uno de los momentos del texto. Pedro toma la iniciativa para ir a pescar, es decir, él, el Evangelio de Juan o la comunidad juánica le sigue reconociendo a él su autoridad, no, no se la va a quitar. Lo que pasa es que son dos líneas distintas, la línea comunitaria de Pedro y la línea comunitaria de Juan, ¿sí? Pues Pedro toma la iniciativa y está bien que el líder de la comunidad sea el que tome esa iniciativa, ¿sí? Pero eso no le impide a él o no lo autoriza a él para que pueda impedir otro tipo de carismas, ¿sí? Como son los que tiene la comunidad joánica. Pero sucede una cosa particular. Toda la noche en el lago de Galilea y no pescan absolutamente nada, ¿sí? De hecho, el texto lo va a decir que ya amaneciendo, deciden ellos, pues, retomar, vienen de regreso a la orilla y desde la distancia es otra vez el discípulo amado. Miren que siempre él es el primero en decir es el Señor. Y ahora, pero mira una cosa bonita de Juan, ¿sí? O del discípulo amado. Él es el primero en reconocerlo desde la distancia, pero él lo sabe y se lo dice a Juan, es el Señor. ¿Sí? Es decir, una vez más vuelve a tomar este liderazgo o esta iniciativa, Juan, que desde el principio es el primero en creer en todo, ¿sí? Y cuando Pedro escucha eso, pues se lanza entonces al mar o al lago para poder llegar hasta allá. Viene la pregunta entonces, pero si Pedro es la autoridad o es el líder de este nuevo proyecto, esta nueva comunidad o este nuevo proyecto que está empezando y tomó la iniciativa muy bien, el de convocar a los otros a la misión, ¿por qué no se tiene el efecto? ¿Por qué no es productiva la misión? Pues bien, es muy importante. A la pregunta que podría suscitar esto es que el texto nos va a enseñar que sí la misión
no está unida a Jesús, es decir, si no es Jesús el que da la directriz, el que da la orientación, va a ser imposible que la misión sea productiva o efectiva. Pues miren que cuando Jesús le dice a Pedro, láncenla al otro lado de la barca, automáticamente la red se llena. ¿Sí? Sí, bueno, el Evangelio es muy expreso, muy específico en decir que 153 pescados. Hay muchos biblistas que se han gastado la cabeza queriendo saber qué significa el 153. Silvano Fausti y José Luis Sicre lo van a resolver muy rápido. Dice, no, lo que significa eso es la abundancia de la misión, es decir, que cuando la misión está unida a Jesús, ¿sí? Cuando es Jesús el que la motiva, la anima, pues la misión es efectiva. Ahora, si Pedro es la autoridad y fue el que convocó al grupo a ir a pescar o a la misión, pues uno podría decir, si Pedro ya es la autoridad, está confirmado, por qué no puede ser, por dónde uno puede decir que no está unida a Jesús? Pues simplemente es que la comunidad debe entender que es el Espíritu, el Espíritu Santo, es el Paráclito, el vicario de Jesús que ha dejado para animar a las comunidades, es el que les va a indicar cómo es la misión y a dónde hay que hacer la misión. De hecho, recuerden que en Hechos de los Apóstoles, en varios capítulos va a aparecer que el Espíritu pide que le aparten a Pablo y a Bernabé. Es el Espíritu es el que mueve a Felipe a subirse al carro o a encontrar, hacerse el encontradizo con el ministro de la reina etíope. Es decir, es el Espíritu el que indica. ¿Sí? Por eso aparece el resucitado diciendo, tírenla al otro lado. ¿Sí? La misión siempre será una acción del Espíritu del resucitado. Y mientras esa misión no esté unida a eso, no va a ser efectiva ni productiva la misión. Bueno, superado ese impasse de la pesca, de la misión, entonces viene ya el encuentro entre Jesús, que está en la orilla, preparando los elementos de la Eucaristía, ¿sí? No hay vino, pero hay pescado, hay pan. Estos son símbolos también muy propios de las primeras comunidades también para celebrar la liturgia, la Eucaristía. Y lo que se da allí es un diálogo entre Jesús y Pedro, una vez más, en medio de la comida, de la celebración litúrgica, viene el diálogo entre Jesús y Pedro. Ese es un diálogo entre Jesús y la institución, o Pedro. Y es la insistencia de preguntarle varias veces, esa insistencia, como lo mencionaba ahorita, es la invitación a Pedro de que por encima de la autoridad siempre esté el amor. Y si siempre por encima de la autoridad está el amor, entonces eso es evidencia de que la comunidad que ha creído en Jesús tiene presente al crucificado también, porque como lo decíamos en el malentendido, mostrar los signos de la cruz en el cuerpo de Jesús es la muestra del amor. Pues si se tiene presente ese amor, es porque se está anunciando a un Cristo crucificado, pero también resucitado. Y esto creo que también es una reflexión que podríamos hacer hoy a nivel pastoral y a nivel personal nuestro, ¿no? Nunca la institucionalidad, por más autoridad que tenga, y la reconocemos de hecho y la respetamos y la valoramos, o nuestros líderes, para no irnos pues tan lejos de la institución, siempre deben tener como primordial de su labor pastoral el amor, la cercanía, y ese amor se expresa en la cercanía al otro. ¿Sí? No es, no es que porque yo soy el líder de la comunidad, a mí me deben de venir a buscar. Es el líder de la comunidad el que va y busca a los de la comunidad. O por eso Jesús le dice, apacienta mis corderos, ¿sí? Cuídalos, ámalos. Es decir, no los vas a, por más que seas el líder, el autorizado, no significa que los vas a tratar con aspereza o que ellos te tienen que render pleitesía, no. Eres tú el que los tienes que acompañar, el que los tiene que cuidar, el que tiene que estar pendiente de ellos. Y si alguno de ustedes que me escuche, que participa de este seminario virtual, tiene a alguien a su cargo en su comunidad, tenga presente eso. Por encima de ese cargo, de esa coordinación, de esa dirección, siempre está el amor. Y el amor se expresa en la preocupación que ese líder muestra por los que pertenecen a la comunidad. Y la cercanía. Alguna vez un amigo me decía,
no voy a dar nombres, pero me decía, yo extraño tanto al obispo anterior, y yo le decía, ¿por qué es que no te gusta este? No, no es que no me guste, me decía el padre. Lo que pasa es que el obispo anterior, de vez en cuando, cuando menos pensaba uno, se le aparecía en la parroquia y siempre llegaba con un pan debajo del brazo y decía, padre, yo traje el pan, ponga usted el tinto. Y nos sentábamos a conversar. Y era una cosa, no era la visita canónica formal del obispo, no era la visita oficial de llenar documentos, de estadísticas, de cómo están las finanzas de la parroquia, cuántos grupos hay, no, no era eso institucional que a veces se vuelve frío, que es necesario, pero que a veces se vuelve frío, sino era esa visita cercana. Y él llegaba, a veces llegaba en taxi, me decía, él llegaba en taxi en su propio carro, y me decía, lo que uno le llenaba el corazón era verlo con el pan debajo del brazo. ¿Sí? Aquí está el pan, padre, ponga el tinto. Y era una tarde de conversar con el obispo, de interesarse por él uno, de preocuparse. Ahí se expresa, pongo este ejemplo, para decir que ahí se expresa el amor. En cuando vamos a cuidar, nos acercamos al otro, no esperamos a que el otro venga y nos busque simplemente porque nosotros somos el coordinador, el líder, el padre, la autoridad, el obispo, etcétera. Y finalmente de este suceso, pues comprendido cuál es, comprendido cuál es cómo es que se debe desarrollar la misión, entendido entonces que por encima de la institución está el amor, viene entonces nuevamente el envío, ¿sí? El envío misionero. ¿Y dónde está el envío misionero? Entonces, cuando terminan de resolver el asunto de que por encima de la autoridad está el amor, dice Jesús, tú sígueme. Es decir, no te preocupes si el discípulo amado, va a vivir más o va a vivir menos. No te preocupes por eso. Como decir, mira, resolvamos, es una forma de decir que el resucitado está ayudando a resolver las diferencias entre las dos líneas comunitarias que hay, entre la del discípulo amado y la de Pedro. Entonces viene, resuelto eso, viene el envío, ¿sí? Y ese envío se da después de resolver las diferencias entre las tendencias comunitarias. Y aquí viene una cosa fundamental, y creo que con esto podríamos ir cerrando, ¿sí? Es el amor el que ayuda a resolver las diferencias. Las diferencias nunca se resuelven cuando la autoridad se quiere imponer porque es autoridad. Las diferencias nunca se van a resolver por la intransigencia del que tiene el poder. Las diferencias entre nuestras comunidades, que las tenemos, ¿sí? Y que se nos presentan en nuestros lugares de trabajo, las diferencias se resuelven es en base al amor, nunca a través de imponer cosas, o las diferencias nunca se resuelven tomando distancia. No, entonces vayas a esta comunidad por acá y nosotros nos vamos por acá, y con tal de que no nos encontremos. No, señor, no, señores, no, señoras, en ninguna comunidad, nos dice el Evangelio, puede existir, no pueden existir diferencias y mucho menos divisiones. Si hay diferencias son tolerables, pero si hay divisiones, peor aún, porque la división, recuerden que es sinónimo de la presencia del mal. Es decir, que por más que esa comunidad diga que es cristiana, no es cristiana porque está ganando la presencia del mal y no la presencia del resucitado. Entonces, creo que con un acto muy bello, con un gesto muy bello, termina el Evangelio de Juan diciéndonos, mire, eh, estamos convocados a la misión, que debe ser en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Eh, es fundamental poner siempre por encima de la autoridad el amor, y finalmente pues será ese el que nos ayude a resolver todo tipo de diferencias o divisiones que podamos tener al interior de nuestras comunidades. Bien, creo que he terminado hoy. Bueno, ha sido interesante que el tiempo hoy se hizo mucho más generoso que anoche. No sé si en torno a estas reflexiones que se han suscitado o que les he compartido, surgen algunas inquietudes, algo que quisiéramos compartir y que quisiéramos suscitar aquí en esta discusión. Quedan abiertos pues los micrófonos para que en estos 18 minutos que nos quedan podamos tener allí un diálogo interesante. John Freddy, Sí, señor. te habla Carlos. Quería hacer como una Carlos, especie de Carlos Guevara. Sí. Carlos, bienvenido. Gracias.
Sí, quería hacer como un aporte o tengo como algo que decir. Podríamos decir que, o podríamos hacer una comparación entre lo que sucede con Pedro y Juan con lo que sucede con María y Marta, las hermanas, que mientras Marta está en las actividades hacendosas, mientras está en unas actividades de movimiento, María está haciendo lo que mejor debe hacer y puede hacer, que es adorar a Jesús. Bueno, yo diría que, Carlos, gracias por tu pregunta. Más allá de Gracias. quererle encontrar una comparación a esto que presenta el capítulo 21 con el capítulo 11, si no mal no estoy, o 10 del Evangelio de Juan, bueno, me disculpan si me equivoco allí, pero más que encontrarle una comparación, una similitud, lo que podríamos evidenciar es que a veces lo institucional nos puede desgastar en una serie de cosas que no son necesarias, ¿sí? O que son importantes, pero que lo importante, lo urgente no puede ser más que lo importante. Y aquí, si bien lo urgente está en la administración, en los informes, en que todos tengan el uniforme, el corbatín, que la flor esté puesta, que el músico esté a tono, que la vela esté bien prendida y bien decorada, más allá de eso, que siempre será necesario o que es urgente que esté, eso no puede superar lo importante, sin decir que no vamos a hacer lo urgente o lo necesario. Claro. Pero lo importante está en la posibilidad de no perder el encuentro con el Señor. Aquí hay un poco la diferencia, ¿no? Es no perder ese momento de intimidad con el Señor. Porque a veces por estar tan pendiente de las cosas materiales, externas, importantes o necesarias que son, nos quitan la posibilidad del encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que quiere la comunidad de Juan. Por eso les decía que es una comunidad carismática, ¿sí? Sí. Porque de una u otra manera ellos no están preocupados tanto por ese tipo de cosas que las consideran necesarias, pero tienen muy claro que lo fundamental siempre será el encuentro con el Señor y el amor por encima de todo. Entonces, digamos que no serían tanto una similitud, son diferentes, pero que de una u otra manera las podríamos relacionar desde esa perspectiva. Listo, muchas gracias. Carlos. Profe, buenas noches a todos. Soy Yamilet Buenas Giraldo. noches. Yamilet, ¿qué tal? Bien, gracias, profe. Pues más bien lo que quisiera hacer es como lo que pudiera ser como un aporte como a la aplicación de la situación actual, hacer como una hermenéutica, digamos que sea como un aporte espiritual, como un empujoncito en torno a esta reflexión del Evangelio de Juan. Claro que sí. Por lo que estamos viendo la importancia de la continuidad de la misión, que cuando hablábamos acerca del temor, acerca del miedo, y nos decías que a pesar del encierro, a pesar del confinamiento, debemos nosotros continuar con nuestra misión, porque de todas maneras el miedo no nos puede ganar la carrera, ¿no? No nos puede ganar a nosotros en nuestro apostolado, en nuestro ministerio, en nuestra misión. Entonces, en torno al tema, también reflexionado ahorita de que debemos fomentar el encuentro personal con el resucitado para evitar la deserción de las personas miembros de la comunidad. Yo quisiera hacer como una invitación, porque yo hago parte de un grupo, de una comunidad que se llama SER, que es Comunidades Eclesiales por el Reino de Dios, que fueron creadas en Antioquia. Aquí en el Valle hay pocos grupos, pero la práctica que nosotros realizamos me parece muy adecuada para la aplicación de esta reflexión, y es la práctica, la realización de la lección divina.
o lectura orante de la palabra. Creo que es muy apropiada para darle continuidad a la misión y para seguir haciendo una reflexión tanto personal como comunitaria del Evangelio, y más ahora en este momento de Pascua, pues en torno al resucitado y a la época litúrgica que se nos viene, que es Pentecostés. Entonces, de pronto, para las personas que no hagan parte de ningún grupo apostólico, de ningún ministerio, está la invitación de pronto a acercarse acá a la parroquia San Juan Bautista por medio virtual. Yo les puedo dejar mi número telefónico para que hagan contacto y se puedan insertar en alguno de los grupos de las comunidades SER y puedan hacer parte de la reunión semanal donde se realiza la lección divina o meditación, horas en lectura orante de la palabra. Normalmente se hace siempre la reflexión sobre el Evangelio que se va a meditar en el domingo siguiente. Que esa lección divina, pienso que la mayoría de pronto los que estamos aquí la conocemos el concepto, pero para los que no, entonces sería una práctica de lectura del Evangelio, meditación de ese Evangelio, contemplación, oración, y también sería al final establecer un compromiso que, a pesar de que estemos en confinamiento, nos permita llevar a cabo una práctica en torno a la reflexión de ese Evangelio que hemos meditado y que hemos leído. No, Ya si de pronto las personas no hacen parte de la comunidad, no les queda tiempo de hacer parte de un grupo, un ministerio o grupo de la iglesia, pues también es la invitación para ilustrarse sobre la lección divina y poderla realizar en su núcleo familiar, que es una pequeña comunidad base también de nuestra iglesia. muy bien, no, agradecerte mucho la invitación, Yamilet. Para reforzar un poco la invitación que haces, recordemos que el Evangelio de Juan nos va a insistir en que es fundamental el encuentro comunitario, en la experiencia litúrgica, eucarística, espiritual, como lo queramos denominar, dependiendo de nuestra confesión de fe. Pero además de eso, recuerden que desde el principio Juan ha dejado claro la importancia del logos, de la palabra. Es decir, y lo que decíamos anoche, a través de la palabra Jesús se hace cercano a nosotros, y en la palabra lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos escuchar. Y como les decía anoche, este es el tiempo de la palabra. Ahora, el hecho de que la palabra nos acerque a Jesús, permita verlo, tocarlo, escucharlo, la palabra se convierte en sacramento. Y el hecho de que no estemos yendo ahora a las parroquias presencialmente, a nuestras comunidades, a nuestros cultos, significa que no estemos en sacramentalidad. Estamos en sacramento, en tanto la palabra se convierte para nosotros en ese elemento vital y significativo que nos permite mantener viva nuestra experiencia. Y yo diría lo mismo que tú, este tiempo de Pascua, y más en este tiempo de cuarentena, pues es la posibilidad para retornar al Jesús resucitado, para sentirlo en nuestro caminar. No estamos solos en esta experiencia. Él camina con nosotros en medio de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, de nuestras incertidumbres. Él también está caminando con nosotros. Recordemos que en los relatos de pasión, bueno, valga decir que la semana terminé un curso de relatos de pasión con estudiantes de la especialización en educación y sagrada escritura, y pues ahí mirábamos un poco también esos sentimientos muy humanos de Jesús durante el momento de la cruz, y que son los momentos propiamente de la humanidad, no los podemos negar, pero la invitación es no quedarnos allí, porque si Jesús está y está en medio de nosotros, pues eso tiene que ser ya un motivo de seguridad y de certeza. Exacto. Bien, dado que algunos se están desconectando seguramente ya porque pues no participarán de las preguntas, recordarles que el curso continúa el próximo jueves, son jueves y viernes. El próximo jueves continuaremos, si Dios quiere, jueves y viernes. El día miércoles de la próxima semana estaremos enviando el link para que se puedan
conectar. Recuerden que lo pueden compartir con otras personas y mañana les estaré haciendo llegar la grabación del día de hoy. Y en Charito, me disculpa, no sé si soy confianzudo, pero así me aparece registrado usted, Charito Balbuena, tiene una pregunta, con todo gusto. Charito. Bueno, no, se nos fue Charito. Ya, aló, A qué todos los que pena, están no, agradeciendo, también no me me salía. agradecido a ustedes Buenas por noches. participar. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Es que, bueno, también en mi parroquia hemos estudiado un poquito sobre Juan, pero me quedó sonando el tema de que tú hablas ahí en el capítulo 20, del 11 al 18 acerca de una boda. Digamos que lo que había entendido o lo que habíamos visto es que siempre que en la palabra aparece el vino es porque hay una boda, pero en esta parte cuando llegamos ahí nunca hablamos acerca como de esa boda nupcial que tú mencionas. ¿Me podrías profundizar ahí, por favor? Bueno, sí, gracias por la pregunta, muy interesante lo que planteas. Efectivamente, normalmente, bueno, el vino en la Biblia puede significar muchas cosas, no solamente una boda, sino también la celebración de algo que tiene muy contenta la comunidad y por eso se saca el vino y se comparte. Entonces, no solamente se utilizaría para las bodas, sino para conmemorar otro tipo de festividades o de eventos que sean significativos para la comunidad. Cuando yo hablo de que hay una boda es porque tenemos que entender en el contexto que se está desarrollando toda esta escena, que es el capítulo 20 es del Evangelio de Juan, es por los gestos y los signos que hay allí, las reacciones, ¿no? Porque uno se preguntaría, ¿por qué María Magdalena, después de que Pedro y Juan, sí, vinieron y comprobaron y se fueron, por qué ella no se fue? ¿Por qué ella se queda allí llorando en esa actitud? De hecho, en primera instancia se queda porque sigue preocupada por el cuerpo, pero también tendríamos que leer en una lectura teológica que María Magdalena es la comunidad que quiere acompañar al maestro que yace en el sepulcro o que ellos creían que estaba allí. Ellos quieren permanecer, la comunidad quiere permanecer alrededor del amado que ha muerto, pero ellos no solo permanecen en esa actitud de llanto, de tristeza, como yo lo decía, también es una actitud de acompañamiento y de espera. Ellos están esperando algo. Es decir, lo que nos indicaría que en el fondo tienen la idea de que Él resucita, de que va a resucitar, lo han creído, pero necesitan acompañar ese momento. Y luego cuando se encuentran el maestro, el resucitado y María, ese gesto de llamarla por su nombre, de mirarse el uno al otro, ¿sí? Y de que ella lo reconoce también en ese momento. Es decir, que aunque no se diga que ella ha creído, como lo dice que en el discípulo amado en la tumba que vio y creyó, o luego Tomás que no, ya no necesito tocarte, yo ya creo, Dios mío, Señor mío y Dios mío, yo ya creo. Como muchos van a hacer la confesión abierta, aquí realmente no es una confesión de fe, porque no aparece en la confesión, sino que es un encuentro entre dos enamorados. El enamorado que resucita y se muestra a su amada, a la comunidad, ¿sí? Eso es importante reafirmarlo, no es que se esté casando con María Magdalena como planteó la teoría de complot del Código Da Vinci, ni mucho menos, pues es el encuentro nupcial con la comunidad que lo ha acompañado hasta el sepulcro y ha vigilado el sepulcro o ha estado allí vigilante en el sepulcro, esperando, acompañando y esperando. ¿Y qué pasa cuando se termina la espera? Pues que el maestro, el amado se revela, se muestra, se da a conocer y entonces viene ese reconocimiento mutuo en el que se miran y en el que, lo que decía la Biblia de Jerusalén, dice, Jesús dice, suéltame. Pareciera ser que sí lo toca, entonces sí, sea que lo toque o no, pero se da ese encuentro
ese encuentro de amor entre el resucitado y la comunidad. Pues es una boda o es un acto nupcial, o es una boda nupcial escatológica, ¿no? También hay que entenderlo en esa perspectiva. Entonces, si se pudiera leer un poquitico más, y te recomendaría, y si no es suficiente esto que estoy planteando, a Silvano Fausti, tiene un texto sobre el Evangelio de Juan, muy interesante, que desarrolla mucho más, pues, versículo a versículo, esto que estoy planteando, pero no sería yo el único, y de hecho, bueno, no diría que es mío tampoco totalmente, pero no sería el único que plantea allí la posibilidad de una boda, ¿sí? Una boda entre la comunidad, que es la amada, la esposa, y el resucitado, que es el amado. Sí, me Vale, permite. gracias. Bueno, ya tomé nota y sí, sí, entiendo eh, tu exposición, eh, pero pues igual como también hay otras apariciones, por eso me quedo en eso, pero es profundizar entonces con el título que me das. Muchas gracias. No, y también, Charito, indicarte, por ejemplo, que el Evangelio de Juan hay que leerlo en una clave mística también. Además de teológica, que tiene una teología muy profunda, porque el glorificado, ya para el Evangelio de Juan Jesús está glorificado desde el principio, pero también en una perspectiva mística, y estos elementos de lo nupcial, del creer sin ver, todo esto nos enmarca en un contexto de contemplación y de mística, que es el proceso finalmente para llegar a la fe. Sí, de hecho, aquí lo dice Don Consuelo, podríamos tomarlo como una boda simbólica, seguramente, tampoco pues voy a decir aquí que hay una boda de anillo y todo eso, porque recuerden que es una boda simbólica, es entre la comunidad y Jesús, no es propiamente entre un hombre y una mujer, que no es lo que estoy planteando propiamente dicho. Bien, por aquí también había una pregunta, me aclara Chaparro, el tema de la paz. No, yo creo que no tanto que quede para la próximo encuentro, sino que lo que decía de la paz, cuando lo repito 3 veces, es la forma de indicar que la comunidad, o Jesús es consciente de que la comunidad necesita recuperar su vida. Es decir, fruto del temor en el que se encuentran por lo que ha pasado con el maestro y el miedo que ha provocado esto, pues ellos se resguardan, se refugian, es lo que decía, es como una especie de otro sepulcro, ¿sí? Aunque creen han escuchado el anuncio del resucitado, pero pareciera ser que permanecen allí en un sepulcro. Entonces el resucitado aparece, les da el espíritu, les trae la paz y les da el espíritu, es decir, les devuelve la vida y les da el espíritu y los lanza a la misión de la obra reconciliadora. Entonces, no es que la paz se desarrolle en otro tema aparte. Ahora, seguramente un restaurante, una comunidad, podría solo trabajar ese texto y tendría muchas formas para verlo. Yo estoy tratando de mirar el conjunto del texto y dar algunas claves iluminadoras generales que nos permitan entender la comprensión total para que luego entonces ya en un ejercicio individual o comunitario podamos seguir ampliando y mirar sobre qué tema nos quisiéramos ir, si sobre el tema de la paz, y sobre el tema del espíritu, que de hecho el recibir el espíritu y el perdón de los pecados es el que más se suele reflexionar o trabajar, porque allí se ve pues un indicio del sacramento de la confesión. Pero más allá del sacramento de la confesión, ahí es toda la misión de una obra reconciliadora que superaría el asunto de la confesión propiamente dicho. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte. Un pequeño aporte de Cecilia Vélez. Un pequeño Doña aporte. Cecilia, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. De aquí continuando con María, cuando Jesús en la reina, aquí en la Jerusalén dice, deja de tocarme. Es el encuentro de ella, nos representa a nosotros, la esposa, la comunidad, nosotros su pueblo, ¿cierto? Y ella es la Sí, primera que lo toca resucitado, porque él dice, deja de tocarme. Nosotros lo vamos a tocar es en el paladar. Ya ahí sí ya lo vamos en el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre. Ella lo tocó a él vivamente. Entonces ese es como que
Sí, doña Cecilia, un gusto saludarla. Mire, sí, efectivamente estaríamos allí ante una boda, vuelvo e insisto pues con el tema que he planteado. La versión de Jerusalén me gusta mucho porque dice deja de tocarme, en cambio bueno, otras traducciones dicen no me toques. Es interesante porque pareciera ser que sí lo tocó, ¿sí? Y esta expresión de tocarlo, pues significa que el asunto de poder, o sea, para que haya también una boda, tendría, como estamos en una boda escatológica, no interesa si lo toca o no lo toca, pero como el Evangelio mismo nos da la idea o nos da a pensar de que sí lo tocó, pues es la confirmación una vez más de ese acto nupcial. Ahora, Sí, recuerde que no solamente nosotros lo tocamos en la comunión eucarística, ¿sí? Para el Evangelio de Juan, de hecho, para el Evangelio de Juan se toca es en la palabra, sí. toca, se encuentra uno con el Señor en la palabra. Prim- También, obviamente, en la fracción del pan, allí se hace presente. De hecho, para Lucas va a ser mucho más fuerte el asunto del pan, aunque la palabra ha hecho de pedagoga y es la que ha permitido que ellos puedan llegar a comprender cuando ya estén en la mesa sentados con el resucitado que no han reconocido todavía. Pero no solo en la Eucaristía, en el pan sacramental, sino también en la palabra que es igual de sacramento para nosotros. Señor, amén. Muy bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún aporte? Bueno, por aquí, Agradecerte, Freddy, esta charla. A ver que es un aporte grandioso para nosotros y que ojalá se siga prolongando este tipo de servicio. Muchas gracias. no, Padre Pedro, ¿cierto? Sí, cómo no. No, gracias a usted por acompañarnos. Estamos aquí para servir, para acompañar en estos tiempos de cuarentena. La idea es dar luces, dar, como usted lo dice, orientaciones, ideas y también como lo plantea ahorita, ya cada uno en su espacio, en su comunidad de iglesia doméstica o comunidad de fe, pues allí podrá seguir ampliando el asunto. Pero gracias a usted por acompañarnos. Ojalá que nos puedan acompañar muchas más personas. Como lo dije de ayer, esta plataforma tiene capacidad para 250 personas que se pueden conectar en línea. Yo sé que muchos Ah, no se están conectando en línea porque están trabajando, hay gente que está en otros países o tiene otros sí. compromisos, pero el video, la grabación, por ejemplo, le está llegando a 310 personas que seguramente lo pueden estar viendo. Entonces, si otros quieren invitar a más personas, estamos llegando entre 70 personas, 72, pero tenemos capacidad para mucho más si lo quieren ver en vivo y en directo, Padre. Si nos ayuda también con la difusión, le agradecemos. Con mucho gusto y Bueno, con mucho cariño porque amo esta materia. gracias, padre. Por aquí Raúl Andrés pregunta si Marcos, Mateo y Lucas hacen alguna referencia a de que Juan era el discípulo amado. No, no, don Raúl, don Andrés. No, porque digamos que este es un personaje muy propio del Evangelio de Juan. No aparece, no hay ninguna referencia que nos permita indicar. En los sinópticos se le denomina Juan, sabemos que es Juan. Ahora, en el mundo de los estudios bíblicos, cada vez es más claro que el discípulo amado puede ser cualquiera de nosotros. De hecho, por eso les decía que Juan hay que leerlo en una clave, en una clave anagógica. Es decir, yo podría ser el discípulo amado. Es decir, cuando yo hablo clave anagógica es que el lector puede sentirse el discípulo amado y pasar por todos los capítulos, los 21 capítulos de Juan, tratando de identificarse con el discípulo amado. El discípulo amado puede ser cualquiera. Pudo haber sido Juan, digamos que pudo haber sido, pero en el mundo de los estudios bíblicos cada vez más evidente que no lo es, como tampoco lo fueron los evangelistas, son las comunidades de Juan, las comunidades de Lucas, las comunidades de Marcos o de Mateo, las que escriben los evangelios y lo atribuyen a sus maestros o a sus discípulos o a los líderes que los acompañaron. Pero no hay ninguna referencia en los sinópticos y es un personaje propio del evangelio de Juan.
Bueno, entonces los invito para que dejemos allí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, 7 de la noche. Pueden compartir el video, la grabación que les enviaré mañana a otras personas, a las personas que quieran. No es ningún impedimento.